Ya estamos en diálogo con Julio Gambina. Él es doctor en Ciencias Sociales, docente de la Universidad Nacional de Rosario y economista, para charlar un poquito acerca de la inflación y el número que se dio a conocer del mes de marzo y poder analizar un poquito esto que está pasando en la Argentina. Te doy la bienvenida, Julio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rebeca? Buen día, un gusto. Bien, el gusto es nuestro, te agradecemos muchísimo por tomarte este tiempo para dialogar hoy con nosotros. Y como dije al comienzo, nos encantaría poder hablar acerca de la inflación, ¿no? Este número que se dio a conocer del mes de marzo de 2026, que fue cerca del 3,4%. Y en este sentido te consulto también para que le cuentes un poco a la audiencia cómo se lee la inflación, ¿no? Cómo podemos conocer este número y cómo nos afecta también. Bueno, a ver, es un promedio del conjunto de los precios en la Argentina, es una encuesta de precios que hace un ente oficial como es el INDEC, donde nos dice que el mes pasado los gastos de educación, los precios de la educación subieron 12% en un mes. Y, por ejemplo, rubros como equipamiento y mantenimiento del hogar, 1,3%. El promedio de todos esos precios da 3,4%. Entonces, no es lo mismo una familia que no ha tenido gastos por educación que quien los haya tenido. Entonces, por eso hay distintas percepciones individuales, familiares, sobre si es verdad o no es verdad el 3,4%. Yo te diría que mucha parte de la sociedad argentina siente que la inflación es mayor al 3,4%. Claro, por eso el propio presidente dice, bueno, si sacamos la carne, entonces la evolución de la inflación sería menor. Claro, pero sacar la carne, que es un alimento muy importante en la dieta de la Argentina. Es como si alguien dijera, bueno, si todos viviéramos en la Patagonia, la inflación hubiese sido 2,5%. Pero resulta que hay gente que vive en el norte, y en el norte la inflación fue del 4,1%. Entonces, bueno, digamos que son ponderaciones de precios, y lo que importa es el vínculo con el bolsillo, es decir, con los ingresos de la población. Y cuando uno mira, la mayoría de la población argentina vive de salario o de jubilaciones. Claro. Digamos que los menos viven de ganancias. Entonces, cuando vos mirás salarios y jubilaciones, ahí te agarra, bueno, la tremenda preocupación, porque, claro, lo que hay en materia de salario es mucho desempleo, y en todo caso los desempleados buscan trabajos de menor jerarquía, de ingreso y de seguridad social. Si vos trabajás en una industria que tenías aportes previsionales, seguridad social, y te despiden y vas a trabajar como repartidor o como chofer de una aplicación, bueno, perdés la seguridad social, no tenés los aportes correspondientes para futuro, entonces incluso el desempleo no crece tanto, pero tus condiciones de vida se deterioran y tu previsión a futuro es peor. Entonces la inflación hay que mirarla o estudiarla con relación a los ingresos, a lo que uno percibe, a lo que la mayoría de la población percibe. Y está claro que los ingresos están muy atrasados. Sí, y después se puede hacer una mirada un poquito teórica, si se quiere, y tenemos un presidente que es cultor de la teoría monetaria, y él dice que la inflación es en todo momento y lugar un problema monetario. Bueno, parece que la realidad le está diciendo que no, porque él jura y perjura que la Argentina no emite moneda, por lo tanto hay una respuesta monetaria al problema de la inflación, y la inflación en el mes de mayo del año pasado tocó un piso del 1,5%, y bueno, la sensación era que se estaba combatiendo la inflación, que la batalla a la inflación se le ganó. Claro, después en junio subió al 1,6%, poquito, pero subió, julio al 1,9%, agosto igual, septiembre 2,1%, y así llegamos a enero y febrero, cada mes con el 2,9%, casi duplicando lo de mayo, y ahora 3,4%. Claro. Y ahora dicen y perjuran
que la del mes que viene va a empezar con 2. Esto hace acordar a cuando Massa, ministro de Economía, dijo en abril del próximo año va a empezar con 3. Bueno, ese empezar con 3 fue en abril, pero abril del 2026, claro, con una inflación en alza. Digamos, no hay posibilidad de que la teoría de Milei funcione, mucho más con elementos que él no controla, como es la situación mundial. Y en la situación mundial resulta que la tendencia global es al gasto militar, a la guerra, ahora en Irán, pero también en Palestina, que continúa, o en Ucrania. Y entonces lo que hay es un incremento del gasto improductivo militar, crecimiento de los precios del petróleo, de insumos estratégicos para la producción de alimentos, por ejemplo. Y bueno, todo eso impacta. Y entonces el problema de la inflación está también en Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, en vez de tener una inflación del 2% anual, tiene una del 3% con proyección al 4%. Pero es muy preocupante para Estados Unidos la suma del precio del combustible, de los alimentos en general. Pero bueno, ellos se preocupan por un 4% anual y en la Argentina estamos discutiendo el 3,4% mensual, lo que supone que teóricamente tenemos un presidente que o está equivocado o no sabe mucho de lo que habla y miente bastante. Y bueno, y tenemos en la Argentina un combo de noticias donde incluso se tapa esta cuestión de fondo, que es lo que le cuesta la vida a las personas en la cotidianeidad. Porque también tenemos que estar peleando cotidianamente con las noticias de la corrupción de la casta gubernamental. Y lo enfatizo porque esto de la casta, era un gobierno que venía a combatir la casta y a combatir la corrupción. Y la corrupción está en los núcleos más concentrados del poder, empezando por la criptoestafa encabezada por el presidente y su hermana. Sí, totalmente. La estafa de los discapacitados en Andís, y ahora el jefe del gabinete involucrado en todas estas operaciones que se están ventilando. Pero en fin, la inflación es un termómetro de la enfermedad que acontece en la Argentina y que afecta a los sectores más vulnerables. La inflación la pagan los sectores de menores ingresos y es un mecanismo de transferencia. Por ejemplo, se está difundiendo en estas horas cómo los grandes empresarios cierran sus plantas, secciones, despiden y se reorganizan como importadores. El ejemplo que se está dando en esta hora es el de Lumilagro, por ejemplo, que tiene un termo en su casa. Sí. Y el tema es que, bueno, ya no producen más y entonces despiden la gente que trabajaba y el empresario sale a difundir que a él le va bien porque se reconvirtió en importador y ahora trae mejores termos del exterior y dice más baratos, aunque lo que aparece claro es que lo que paga con un costo de 8.000 lo transforma en un precio de venta de 50.000. Claro. Por lo tanto, más allá que haya costos de intermediación, suena a que hay una apropiación de excedente económico brutal. Mientras, claro, mucha población ni siquiera podrá renovar el termo porque no le alcanza y habrá que seguir con la vieja pava sí. Calentada, pero también la pava ahora preocupa porque el gas aumenta, la electricidad aumenta, entonces bueno, hay que ver cómo calentarse el agua. En fin, complicado para la mayoría de la población que vive de ingresos fijos e incluso aquella población empresaria pequeña, mediana, incluso grande, que vive de venderle a quienes viven en la Argentina. Por eso es que son tantas las empresas que cierran y tanto los empleos perdidos. Sí, sí.
Totalmente y muy claro lo que explicás en este sentido. Y te quería consultar esto que decías al comienzo, ¿no? Javier Milei dio una conferencia de prensa y dijo como que a él le indignaba, tampoco le gustaba la inflación y demás. Entonces, en este sentido te consulto si se pueden, por ejemplo, dibujar, que es lo que él decía, los datos del INDEC. Una cosa también son los precios que se muestran y otra cosa es la realidad de las familias argentinas. Entonces, ¿se puede como alterar estos datos de alguna manera? Mirá, la primera alteración es que desde que asumió, el INDEC ya tenía un método de medición de la inflación más actualizado, porque hoy se mide la inflación con una canasta de gasto del año 2004. El ejemplo que se da está en lo que costaba el videoclub. Bueno, hoy nadie va a un videoclub para alquilar una película. No. Hoy tenemos un gasto en comunicaciones que tiene que ver con internet, con las plataformas, con todo lo que utilizamos, y por lo tanto ese tipo de gasto no está computado en lo que el INDEC tiene. Claro. Este año iba a cambiarse la metodología por esta nueva, y como no se cambió, porque claro, se ponderaban mucho más los servicios que los alimentos, por ejemplo, entonces este 3,4% hubiese sido 3,9% este mes que pasó. Entonces la inflación no sería del 9 y tantos por ciento acumulada, sino que serían ya de 2 dígitos otra vez. Bueno, el Fondo Monetario acaba de decir que si estaba prevista una inflación del 16 para este año, la proyección del Fondo Monetario a abril del 2026 es que este año vamos a tener inflación arriba de 30%. Entonces, los datos no cuajan, y el INDEC está dibujando los datos, pero no porque mienta, sino porque está utilizando una base de información que no tiene nada que ver con la realidad. Claro. Por eso hasta cada uno de nosotros puede hacer su propio índice y decir, bueno, yo que vivo en tal barrio, en tal provincia, en tal ciudad, a mí el costo de vida me subió X, que puede ser más o menos. El INDEC difunde cómo evolucionan los precios en 5 regiones, y por eso te decía, en el norte fue 4,1 y en la Patagonia 2,5. Pero eso es este mes. Otros meses la ecuación cambia totalmente. Por eso hay un dibujo, pero el dibujo tiene que ver con un método que es erróneo, y el INDEC tiene todo para modificar y actualizar. ¿Qué ha decidido el gobierno? Seguir con el método viejo, y dice que van a hacer un nuevo estudio, porque incluso el que estaba previsto para empezar este año ya quedó antiguo. Bueno, son todas promesas de que el futuro será mejor. ¿Cuántas veces Milei nos ha dicho que paciencia, ahora empiezan mucho más, que ahora empiezan las buenas noticias? Porque una cosa es paciencia y otra es desde ahora buenas noticias. Lo acaba de decir el ministro Caputo esta semana, diciendo, bueno, todo lo que viene ahora son buenas noticias. La inflación va a bajar, y a lo mejor baja la inflación en la que se mida este mes de abril, pero producto de que hay una recesión mucho mayor. Miren, el dato interesante es que desde noviembre del 23, digamos, último mes completo del gobierno anterior, a enero de este año, se han perdido 526.000 puestos de trabajo. Digamos, ese es una enormidad. Y eso que ese número está disminuido porque hay 158.000 trabajadores que se sumaron al monotributo. O sea que el dato es mucho mayor todavía, son muchas las empresas que han cerrado. El dato es que se han perdido 206.000 puestos de trabajo en el sector privado, 77.000 en el sector público, 21.000 de casas particulares. La cifra es gigantesca, y muestra que digamos, el gobierno nos está queriendo meter en un callejón de todo se va a resolver con el ajuste, la motosierra. Y bueno, ahí tenemos, quizás el PAMI es la mejor foto de lo que acontece en la Argentina. No le damos dinero al PAMI, el PAMI no paga a sus proveedores, se genera una crisis sanitaria, ¿y quién la paga? Bueno, hay 8 millones de jubilados en la Argentina.
cuando uno mira socialmente, bueno, uno de los sectores más afectados por la política económica actual es la población jubilada. Algo así como que se mueran los viejos, el genocidio de los viejos es lo que está planificado. Y bueno, ¿qué va a hacer? Si no tenés plata, no podés vivir. Hay que resolver con la crudeza de mercado del desregulador Sturzenegger. Digamos, ese es el clima. Por eso el tema no son los precios, es la política económica. Porque dentro de los precios está el precio de la fuerza de trabajo. Sí, totalmente. El precio del salario. Y preguntémosle a los docentes universitarios cómo están hoy. La Argentina está, el presupuesto universitario está prácticamente como hace 3 años, con la inflación que fue evolucionando y con achicamiento de las partidas a las universidades. Por eso hoy la preocupación no es solo de los gremios universitarios, docentes, personal administrativo, no docentes, sino sobre todo de las autoridades que no están pudiendo cumplir con los objetivos, ya ni siquiera solo concentrado en el tema salarial, sino en todo lo que es el mantenimiento de las universidades, con muchos problemas para el funcionamiento. Y lo que decimos para la universidad vale para la educación pública en términos generales, con un deterioro inmenso, y por supuesto ni hablar de la salud, donde la privatización de la salud avanza a tambor batiente, y eso afecta las condiciones de vida de la mayoría de la población. Por eso todo es un dibujo, es un dibujo relatado por el gobierno de que el mercado todo lo resuelve, y lo que nos vamos a encontrar, si ya hay territorios arrasados, imaginemos si esto continúa. Y hay que pensar que en los planes del gobierno está repetir la gestión en el 2027, ya está todo lanzado para eso. E incluso hay sectores altamente beneficiados, porque yo hasta ahora he hablado de los perjudicados, pero hay muchos sectores beneficiados, los grandes propietarios del negocio de agroexportación, de la energía, hidrocarburos no convencionales de exportación, de la mega minería, y todos esos están buscando a alguien con mejores modales para seguir gobernando el mismo modelo. Y por lo tanto, como en el fútbol, hay movimientos en el banco, se están preparando los reemplazos. Bueno, puede continuar este personaje, pero hay otros que se están preparando. Hay otros que están imaginando cómo continuar con el equilibrio fiscal, la restricción monetaria, los elementos centrales de la macro que sustenta Milei, pero con buenos modales, sin insultos, sin improperios, incluso sin la corrupción tan desembosada, que bueno, es difícil que no haya corrupción en un orden que privilegia la salida individual. Si algo tiene el liberalismo es sálvese quien pueda. Y bueno, si me toca un ratito de cuota de poder, en ese ratito de cuota de poder me compro los departamentos, propiedades que nunca me compré, hago los viajes que nunca pude hacer. Sí. Obviamente estoy hablando de Adorni, ¿no? Sí, sí. Pero podemos pensar en cualquiera de los otros, en el titular del Andís que está en proceso judicial, en fin, tantos casos de corrupción. Y por ahora el presidente se salva, porque esto de la cripto debería estar en el primer lugar de la denuncia de corrupción y de estafa al país. Sí, totalmente, justamente lo que mencionabas recién acerca de la educación, acá desde Radio Universidad, la radio pública de la universidad, estamos todo el tiempo, ¿no?, reivindicando la importancia de esto, y justamente el rubro que más aumentó en marzo fue educación, con un 12,1%, entonces ahí vamos un poco reflejando también qué es lo que está pasando. Sí, sí, el tema es dramático por donde lo mires. Sí. Y los impactos son diferenciados, porque al mismo tiempo hay una expansión de las importaciones de bienes para el consumo. No es que la Argentina ha abierto las puertas a importación de lo que se llaman bienes de capital, maquinarias para potenciar la producción local, sino lo que crecen son bienes de consumo.
de cualquier territorio del país. Recién aludíamos a los termos, que es una cosa cotidiana en un Sí. país matero, pero podemos aludir a la indumentaria, al calzado, a distintos elementos, artículos para el hogar, automotores, motos, en fin. El nivel de la importación crece de una manera brutal, con lo cual la Argentina está promoviendo la producción extranjera. No es que se trate de proteger la producción local de cualquier modo, pero esto muestra de que hay una planificación para organizar beneficiarios determinados y extender la dinámica de perjudicados. Bueno, de ese mismo modo uno podría pensar al revés, y es poco lo que se discute en la Argentina de hoy de hacer las cosas al revés. ¿Al revés en qué sentido? Bueno, ¿cómo resolver la alimentación para toda la población argentina? Que hay que exportar, por supuesto que la Argentina puede exportar alimentos, pero primero tiene que alimentar y adecuadamente a toda su población. Cuando digo esto, es que el principal rubro de producción y exportación es el complejo oleaginoso, y la Argentina en general no consume soja, o el consumo de soja es mínimo, de soja y derivados de soja. Alguna vez ustedes comerán o comeremos alguna ensaladita de brotes de soja, utilizaremos aceite de soja, pero es mínimo la soja o derivados que se usa en la Argentina, y la mayoría es para exportación. Bueno, la Argentina tiene que resolver la producción alimentaria que el país necesita en función de su tradición y de las necesidades alimentarias y nutricionales para la Argentina de hoy. Y como es una sociedad monetario mercantil, bueno, para acceder a esos alimentos de calidad en función de la dieta de la Argentina, hay que acercarle dinero a los bolsillos de la población, y por lo tanto hay que reorientar, incluso dentro de la propia política monetaria del gobierno restrictiva, que esa restricción en el uso de la moneda vaya a los bolsillos de los más necesitados y no de los sectores más concentrados. Totalmente. Argentina está condicionada por el pago a los acreedores externos, y por lo tanto todo el dinero y la ingeniería financiera que hay en la Argentina es para pagar la deuda. Y uno tiene que preguntarse y discutir con la sociedad si hay que hacer todo para pagarle a los acreedores externos, o hay que pagarle a los acreedores internos, acreedores de educación, acreedores de salud, acreedores de alimentación, acreedores de empleo. Entonces, bueno, ¿dónde se pone el acento de la discusión? Esto debería estar en el debate mediático recurrente de la Argentina, pero claro, también los medios de comunicación principalmente son empresas privadas, y esas empresas privadas viven en función de la lógica de la ganancia, y por lo tanto, bueno, no hay programas o periodistas entre los principales que estén interesados en discutir una agenda de debate económico, político, de rumbo alternativo. Por eso es tan importante las emisoras universitarias, el debate académico intelectual. Ayer, por ejemplo, fue muy importante en la ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires respondiendo con consultas gratuitas durante todo el día para consultas odontológicas, que es uno de los temas más caros en materia de salud. Y bueno, las colas eran impresionantes para atenderse gratuitamente en una primera entrevista, un diagnóstico, lo que hay que hacer, pero una población impresionante que en la Argentina no tiene acceso a la salud bucal. Bueno, eso es lo que la universidad puede hacer, y son muchas cosas las que hace la universidad. Y digo la universidad porque estamos hablando en una radio universitaria, pero totalmente. Lo que está descuidando de la función pública el gobierno actual es prácticamente un genocidio, desmantelando ámbitos de control de calidad alimentaria, de calidad de la producción que se le ofrece a la Argentina. Por eso hay que discutir la alternativa, y lo alternativo es ir a contramano de lo que está haciendo el gobierno actual, que es un gobierno que ha llegado con consenso, y que además del consenso del voto, tiene la complicidad de otras fuerzas políticas
que fueron votadas probablemente para otra cosa y lo acompañan en la reforma laboral, en la ley de glaciares, en la ley bases, en el régimen de incentivo a grandes inversores. Por eso el tema no es solo Milei y su gobierno, sino son todos los cómplices en el poder legislativo, en los gobiernos provinciales, en el poder judicial, porque, bueno, hay que preguntarse por qué la justicia no avanza más en la discusión de la estafa cripto, entre muchas de las estafas que están en danzas. Y bueno, tiene que ver con las complicidades de los poderes del Estado, de un Estado que privilegia el mantenimiento de esta condición de muy pocos beneficiarios y muchísimos perjudicados. Sí. Julio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo el día de hoy, por ser tan claro y por llevarle también a toda la comunidad universitaria esta información que nos parece sumamente importante, poder tratar estos temas que a veces son un poco pesados, pero súper necesarios. Bueno, muchas gracias, Rebeca, y a disposición para cuando ustedes quieran. Perfecto, Julio, de esta manera te despedimos. Muchas gracias. Chau, hasta luego. Estábamos dialogando en este momento con Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales, docente de la Universidad Nacional de Rosario y economista, acerca de la inflación, el número que se dio a conocer en el mes de marzo, una inflación del 3,4%, la más alta en los últimos 12 meses. De esta manera, Argentina se ubica segundo en el puesto latinoamericano con más inflación, seguido primero Venezuela, después Argentina. Así que un número preocupante que seguramente siga aumentando y estaremos aquí para contárselos.